Estimación por intervalos. Vamos a ver algunos ejercicios. De acuerdo a lo que vimos en teoría, nosotros tenemos la fórmula genérica de la estimación de intervalo, donde la probabilidad de que que los parámetros poblacionales estén en un intervalo desde los parámetros muestrales menos el valor crítico de Z o K de la tabla normal por la desviación estándar de la distribución de los parámetros muestrales es igual al nivel de confianza 1 menos alfa. Ahora bien, lo vamos a ver esto con los ejemplos, pero en realidad cuando uno estima o utiliza el intervalo de confianza, lo que está haciendo es estimar parámetros poblacionales partiendo de parámetros muestrales, ¿sí? O estadísticos muestrales. Entonces, esta es la fórmula genérica, donde tenemos la media poblacional, que es mu, pi, que es la proporción poblacional, tenemos sigma, que es la dispersión poblacional, tenemos la media muestral, tenemos p, que es la proporción, tenemos sigma simbolizado con letra S, que es la dispersión de la muestra, que lo vamos a utilizar cuando no tenemos la dispersión poblacional, tenemos el desvío típico de la distribución de las medias muestrales, que es la fórmula de la dispersión poblacional dividido raíz de n. Cuando no tenemos la dispersión poblacional utilizamos la dispersión muestral, ¿sí? Alfa, que es el nivel de significación, 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, K, que es el valor crítico de la distribución normal, que es el valor de abscisa del eje X, digamos, en la distribución normal, que deja a la derecha del área un valor igual a alfa dividido 2, es decir, al nivel de significación dividido 2, siendo 1 menos alfa el nivel de confianza, ¿sí? Y en el tamaño de la muestra. Después de haber hecho un breve síntesis de la simbología utilizada, vamos a ir a los ejercicios. Para intervalo de confianza tenemos que la probabilidad de que el parámetro poblacional, es decir, la media de la población, esté entre la media muestral menos tantos valores críticos por el desvío típico de la distribución de la dispersión de las distribuciones muestrales como valor mínimo y como valor máximo la media muestral más tantas veces ese valor crítico por la respectiva desviación estándar de la distribución de medias muestrales, que la dispersión de la distribución de las medias muestrales es igual a la dispersión poblacional dividido raíz de n, y si no lo tenemos utilizamos sigma, que es la distribución muestral, ¿sí? Y eso es igual a 1 menos alfa, es decir, que la probabilidad va a ser el nivel de confianza, y podemos decir que la probabilidad de que la media poblacional esté entre este valor y este valor es igual a 1 menos alfa. Entonces vamos a tratar de ver esto con algunos números. Se sabe que el ingreso promedio de una familia determinada, de las familias determinadas de una determinada localidad, tiene una distribución aproximadamente normal. Entonces sabemos que usamos normal. De una muestra aleatoria de 200 hogares dio un ingreso promedio de 9.995 y una dispersión de 700 pesos. Determina el intervalo de confianza para la media poblacional con un coeficiente de confianza del 95%. Entonces vamos viendo algunos de los datos. Tenemos en el ejercicio 1, tenemos la media muestral, 9.995. Tenemos la tamaño de la muestra 200, tenemos la dispersión muestral, sigma, con letra S, porque no nos dice que es la poblacional, sino que es la dispersión de la muestra, que es 700. Tenemos un nivel de confianza del 95%, lo que nos hace un nivel de significación del 5, o sea que alfa es 5, y vamos a tener que calcular un valor crítico de K, que acá ya sabemos que es 1,96, pero ahora vamos a ver por qué da 1,96. Entonces, para poder resolver, tenemos media, tenemos en la fórmula. Si vamos a la fórmula general del intervalo de confianza para media poblacional, tenemos valor de la media muestral, tenemos tamaño de la muestra, tenemos dispersión, tenemos el nivel de confianza, lo tenemos, el de significación, que es alfa, lo tenemos por diferencia. Nos falta calcular K. ¿Cómo obtengo K? Bueno, dos formas de obtener K. Una es, como vamos a resolver casi siempre con la tabla de la distribución normal, nosotros sabemos que este valor crítico K es aquel que deja a la derecha de ese valor un nivel de alfa dividido 2, dijimos.
un nivel de alfa dividido 2. Es el valor de la abscisa, o sea, el valor de z en la tabla, como lo van a ver ustedes, que deja a la derecha ese valor un alfa dividido 2. Si tengo un nivel de confianza del 95, tengo un alfa de 0,05, por lo cual 0,05 dividido 2 me da 0,025. ¿Qué valor me deja a la derecha de ese valor crítico? Tengo que tener, yendo a buscar a la tabla de Z, a la tabla de la distribución normal, un valor de área de 0,975. Entonces, voy a la tabla, me fijo qué valor tengo de área de 0,975 y nos fijamos que es 1,9 y columna 0,06, con lo cual 1,96 es el valor de Z o K que me da un área de 0,975. ¿Sí? Porque tengo un alfa de 5, lo divido por 2 me da 2,5. ¿Qué tengo a la derecha de la curva? Recuerden que la curva, todo lo que está por debajo de la curva da 1, 2,5 a la derecha, tengo 97,5 a la izquierda. Entonces, buscando en la tabla me da 1,96. O puedo, con la fórmula de distribución normal estándar, el inverso, como está calculado ahí, normal, puedo calcular el inverso. Cuando uno calcula el inverso, tenemos probabilidad del 0,025, media 0, división estándar 1. Me da 1,9599. ¿Sí? O lo podemos calcular también con, en realidad, porque acá funciona acumulado, 0,975, 1,9599. Si redondeo a dos decimales, me da 1,96. ¿Sí? Que es como está calculado acá. ¿Sí? Ahora, teniendo todos los valores, teniendo la media muestral, la muestra, la dispersión, el nivel de confianza, el valor crítico K, puedo calcular el intervalo. Utilizando y reemplazando acá la fórmula me queda 9.900, el valor mínimo del intervalo me queda 9.995 menos 1,96 por 700 dividido raíz cuadrada de 200 y el límite superior me queda 9.995 más 1,96 por 700 dividido raíz cuadrada de 200. Yo, haciendo esos cálculos, ¿sí?, que están hechos acá, fíjense, F43 es K, 1,96, por D43, que es la dispersión, 700, dividido la raíz de N, que es raíz de 200. Me da 97,015. Fíjense que si yo lo hago con la fórmula intervalo de confianza de Excel, al tomarme todos los decimales del valor K, me da una pequeña diferencia más exacta. Esta es la más exacta. ¿Por qué? Porque acá está redondeado a dos decimales, pero vimos que K da 1,959999 y un par de valores más. Por ende acá esta diferencia de 2 milésimas, muy pequeña la diferencia, da por el redondeo de K. Con lo cual tengo acá calculado el intervalo, ¿sí?, para un 5% de error para esta muestra. Entonces puedo decir con un 95% de confianza que la media poblacional, es decir, el nivel de ingresos de todas las familias de esta localidad, va a estar entre 9.897,99 y 10.092,01. O esta, si lo hago esto tomando todos los decimales que lo hice con Excel, y esta es calculando con la fórmula directamente redondeando a dos decimales el valor de K. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a ver es el cálculo de un intervalo de confianza para una proporción. Yo acá en el Excel le dejo todos los ejercicios resueltos, ustedes practiquen, pero bueno, ahí vimos cómo se hace uno de media muestral y ahora vamos a ver cómo se hace uno para proporción. El intervalo de confianza para proporción, tenemos la fórmula, la probabilidad es igual a 1 menos alfa, y la probabilidad de que el parámetro poblacional, es decir, la proporción de toda la población, esté entre la proporción poblacional menos un valor crítico por la dispersión de las proporciones, la dispersión estándar de la distribución de proporciones muestrales, ¿sí?, y el valor máximo, la proporción de la muestra, más K por la dispersión de la distribución de las proporciones muestrales, que la distribución de las proporciones muestrales es igual a pi por 1 menos pi dividido n si tengo la proporción de la población, o utilizo P si no tengo
la proporción poblacional como dato, ¿sí? La proporción poblacional como dato. Si tengo pi, siempre uso pi. Si no lo tengo, uso p, ¿sí? Entonces, vamos a hacer uno de proporciones. Dice, una empresa de investigación de mercado entrevista a una muestra aleatoria de 100 personas de una comunidad grande y encuentra con una proporción muestral del 40% de ellas prefieren el producto de la empresa cliente. Se desea conocer con una confianza del 95% la proporción de todas las personas de esa comunidad que prefieren el producto de la empresa cliente. Reemplazando acá en la fórmula, como no tenemos pi, vamos a utilizar p. Entonces tenemos que el intervalo de confianza es igual a p menos este valor crítico de k por raíz cuadrada de p por 1 menos p dividido n, que sería la dispersión estándar o el desvío estándar de la distribución de proporciones muestrales. Y tenemos el valor que nos da acá. 0,40 es la proporción de la muestra, tenemos el tamaño de la muestra y tenemos que calcular K. Como habíamos visto en el de media, que con un nivel de confianza K nos da 1,96, en este al ser nivel de confianza también 0,95, K nos da 1,96. Pero acá miren, tenemos con otro nivel, por ejemplo, tenemos qué pasa con un nivel de confianza del 0,9, ¿sí? Es decir que alfa es 10. Si alfa es 10 y yo hago 10 dividido 2, me da 5% de cada lado, ¿sí? 0,5% de cada lado. Entonces, tengo 0,05 a la derecha o a la izquierda. ¿Qué valor de área me da? Si hago 1 menos 0,05, me da 0,95 el área de izquierda a derecha. Entonces voy a la tabla. ¿Qué valor de área me da 0,95? Tengo 1,6 y 0,04 me da 0,9495 y para 1,65 me da 0,9505. Tengo a misma distancia el 1,64 con el 1,65. Acá puedo usar indistintamente cualquiera de los dos o un promedio de los dos. Entonces acá hago más 1,645 y fíjense que me da exactamente igual con Excel que con la fórmula, porque si lo hubiese dejado solo 1,64 redondeado a 2, tengo una pequeña pérdida de milésimas, ¿sí? Milésimas de milésimas, producto del redondeo de K, pero para que vean cómo se calcula acá. Por lo general siempre es bastante común, tenemos para, ya después se hace prácticamente de memoria, tenemos para un nivel de alfa del 10%, tenés un K de 1,64. Para un nivel de alfa de 5% tenemos un K de 1,96 y para un nivel de alfa de 1% tenemos un K de 2,58. ¿Sí? Pero eso sale todo de la tabla. ¿Por qué 2,58? Fíjense, porque si es el 1% tengo 0,5% de cada lado. Por eso acá 0,9951. ¿Sí? Pero los invito a ustedes a revisar la tabla, ¿sí? Entonces estábamos resolviendo el primero, teníamos 40% de la proporción de la muestra, 100 el tamaño de la muestra, la dispersión se calcula como la raíz de P por 1 menos P, ¿sí? Y a eso obviamente después le dividimos por la raíz de N, acá cuando calculamos la precisión, ¿sí? Y nos da que 40% menos esto que si lo pongo en porcentajes, 9,60 da, y esto también, tenemos que la proporción de la población estaría entre 30,4 y 49,60 de acuerdo a el tamaño de la muestra y la proporción de la muestra. Siempre hagan la respuesta, ¿sí? La proporción de todas las personas de esa comunidad que prefieren el producto de la empresa están entre el 30,4 y el 49,6% a un nivel de confianza del 95%. O hay una probabilidad del 95% si se distribuye normalmente, que los parámetros poblacionales van a estar entre 30,4 y 49,6. Así que bueno, les dejo todos los ejercicios resueltos. Vean de resolver, es simplemente aplicar la fórmula
entender que estamos estimando parámetros poblacionales a través de estadísticos muestrales y podemos inferir. ¿Para qué sirve esto? Bueno, nosotros si tenemos que hacer un estudio de mercado no vamos a poder estudiar y analizar toda la población. Entonces, si yo quiero lanzar un determinado producto y quiero ver si se va a aceptar, puedo ver, por ejemplo, la proporción de aceptación de ese producto analizando una muestra en función de una encuesta que le hago a esa muestra y no tengo que encuestar a toda la población, ¿sí? Para poder estimar si les va a gustar o no, por ejemplo, el grado de aceptación. O si tengo que determinar una determinada compra de un producto para ver si la calidad es acorde, bueno, puedo hacer un intervalo de confianza para el producto, no sé, tamaño de las remeras. Si el tamaño es acorde, hago la muestra y el tamaño está en un intervalo que a mí me interesa, por ejemplo, de cuánto es el largo de la remera, y la muestra me satisface en función del riesgo que quiero asumir, bueno, decido no comprar un lote, por ejemplo, de ese producto, ¿sí? Para eso se utiliza el intervalo de confianza.